Muy bien, vamos a hablar por supuesto de política nacional, vamos a hablar de la noticia del día, que es que Wall Street Journal ha escrito pues un artículo donde ya no denuncia que exista un tratado entre China y Cuba para bases de espionaje, sino que habla específicamente de la filmación o de las imágenes, vamos a hablar correctamente, captadas desde el espacio por el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de una, al menos una, hay varias bases navales o de espionaje, no navales, de espionaje china, cerca de la base naval de Guantánamo. Tenemos como invitado en el día de hoy al congresista Carlos Jiménez. Congresista, bienvenido. Buenas noches. Bueno, es un placer estar aquí como siempre. ¿Cómo no? Ahora, ¿por qué Carlos Jiménez? Carlos Jiménez es miembro de la Comisión Nacional de Seguridad Nacional, ¿no? Si no, todavía sigue allí. Sí, el comité. En español. El Comité de la Seguridad Nacional. En español, cuando es legislativo, prefiere usar comisión que comité. Ah, bueno, ok. Pero eso, mucha gente que habla español no lo sabe. Okay, No, eso es una profesora okay. mía de idiomas comparados que me lo dijo. Al comité o a la Comisión de las Fuerzas Armadas y al Comité Selecto sobre los retos del Partido Comunista Chino. ¿Lo he dicho correctamente? Eso es exacto. Ajá, ahí empezamos. ¿Ya se han reunido? ¿Han discutido este tema ustedes en el Comité Selecto sobre los retos del Partido Comunista Chino? No este tema específico porque no estamos libres para el 4 de julio. Pero sí lo vamos a discutir. Mira, es algo que sabemos nosotros que el Partido Comunista de China están creando más y más influencia en este hemisferio. También está creando más y más infraestructura para sus fuerzas armadas aquí en nuestro hemisferio y que están haciendo algo en Cuba, que están aumentando su capacidad en Cuba. No es algo que me va a sorprender a mí. Por eso es que necesitamos cambiar el régimen de Cuba para convertirlo, en vez de a enemigos de los Estados Unidos, a amigos de los Estados Unidos. Tenemos que luchar por la libertad de Cuba, la libertad del pueblo de Cuba. Y es la mejor manera de empezar a limitar lo que es la influencia no solamente de China, pero también de Rusia, que tenemos en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, pero en otras partes de Sudamérica y Centroamérica también. Estamos viendo algunas de las imágenes satelitales sobre esta presencia. O sea, la diferencia, porque hoy alguien me dijo, no, pero eso ya lo dijo el Wall Street Journal hace exactamente un año, en el mes de junio del 2023. No, lo nuevo es esta evidencia fotográfica que me recuerda un poco lo de la crisis de los misiles, que Cuba decía que no, que es mentira, etcétera, 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 y que al final tuvo que ponerse la evidencia fotográfica y no teníamos la tecnología que hoy hay al alcance, ¿no? Aquí están las fotografías que estaba mostrando, repito, estamos hablando de imágenes captadas desde el espacio por el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, que además cerca de la base naval de Guantánamo. Yo quería saber si usted, hay una cosa que leí en el artículo sobre un proyecto llamado Proyecto 141 o 141, que es un proyecto chino para crear una red mundial de inteligencia y militar. ¿Qué saben de eso? Bueno, lo que yo sé es que ellos están aumentando su presencia aquí en nuestro hemisferio, no solamente en Cuba, pero también en Nicaragua y Venezuela, pero también en otras partes. En Argentina ellos tienen una base para espacial, para que ellos puedan controlar o comunicarse con los satélites que ellos tienen. Eso está en Argentina y hay otras más en Sudamérica. Así que sí, ellos están creando bases navales, están creando bases para su ejército, porque ellos quieren ser el ejército, ser el poder militar más potente del mundo para el año 2049, en vez de ser los Estados Unidos. Quieren tener, las fuerzas navales de China tienen más barcos que los Estados Unidos, hoy en día, ya.
Ahora, no tienen la misma capacidad que nosotros tenemos, pero tienen más. También la capacidad que ellos tienen para construir barcos nos supera a nosotros por 252 veces, times. Así que por cada barco que podemos crear nosotros aquí en los Estados Unidos, ellos pueden crear 252. Esos son parte del peligro, de la amenaza que es China, la China comunista, y lo que quieren ser la China comunista. Por eso es que ya, yo he dicho muchas veces, tenemos que ya romper lo que es los vínculos que tenemos con ellos, con trade, con comercio. Tenemos que decirle a compañías americanas que se tienen que salir de China, porque también no solamente una compañía que está americana que está dentro de China, por ley china, ellos tienen que cooperar con las agencias de inteligencia de China y también con el ejército de China. Así que si tú tienes una compañía americana, como está Apple, vamos a decir, si ellos tienen algo que el Partido Comunista de China o las Fuerzas Armadas de China desean, una tecnología, algo, tienen que cooperar con las agencias de inteligencia de China y también con las agencias militares de China. Por eso tenemos que empezar a salir de China. También cada dólar que mandamos para China se va a utilizar en contra de los intereses de los Estados Unidos. Es una amenaza a los Estados Unidos. Y por eso, mira, yo pedí estar en esa comisión, ese comité de lo que es, en inglés se llama Competition between the United States and the CCP. ¿Por qué? Porque China es la amenaza más grande que tenemos los Estados Unidos hoy en día. Ahora, y para el futuro también. cuando nos vendieron el cuento de China, podría uno trasladarse a la época de la diplomacia del ping-pong, le llamaron, Sí, ¿no? sí. Nos vendieron la idea de que el comercio iba a liberar políticamente a China. Sí. Igual el cuento con Vietnam, igual no lo quieren con Cuba. Pero ha resultado al revés, que de repente los empresarios norteamericanos que tienen intereses en China terminan de alguna manera defendiendo pues las posiciones políticas de China porque no quieren perder, o sea, ha sido un boomerang. Exacto. De algún modo. De hecho, vamos a ver ahora al vocero del Departamento de Estado, y yo le ahorré la pregunta del periodista, pero a lo mejor la debería haber puesto. El periodista, cuando hace la pregunta sobre estas bases, termina poniendo el argumento de China. Bueno, porque nosotros los estadounidenses también tenemos en Taiwán una presencia y usted no cree que Taiwán está incluso más cerca de China que Cuba de Estados Unidos, etcétera. Vamos a ver lo que respondió el vocero del Departamento de Estado. The question was asked about this specific report speaking about Right. PRC efforts in Cuba, to which I simply addressed that, one, we have seen efforts by the PRC to expand their operation in Cuba for some time now. We continue to have lines of efforts in play to disrupt it. This is a space that we'll continue to monitor and take appropriate action as necessary. ¿A qué se refiere cuando dice interrumpir? Sería la traducción, ¿no? Yo no sé lo que está hablando, porque ¿qué puede hacer los Estados Unidos para parar eso? La única cosa que yo creo que los Estados Unidos que puede hacer para parar eso es cambiar el régimen. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero esta administración se cree que hablando con el régimen, que negociando con el régimen, que ellos van a cambiar y no lo van a hacer. Mira, China es un buen ejemplo de eso. Tú puedes negociar con ellos, tú puedes dar comercio con ellos, pero son comunistas. Se van a quedar en poder. El régimen de Castro o de que está en Cuba es comunista. No vas a cambiar eso. Son enemigos de los Estados Unidos. No creen los mismos valores de nosotros. Creen en comunismo, no en la libertad. Así que hablando con ellos no va a hacer nada. Nosotros tenemos que tomar pasos para ponerle presión, para que el pueblo pueda ser libre, que el pueblo tiene que decidir eso, el pueblo cubano tiene que decidir eso. ¿Qué podemos hacer nosotros? Le podemos dar la manera en cómo se puede comunicar el pueblo, para que si tenemos otro 11 de julio, tengan la capacidad para hablar entre ellos. Eso estamos trabajando ahora. El congresista Mario Díaz Balart y yo estamos trabajando para ver si sabemos que hay tecnología que ya viene en el sector privado
porque pidiéndoselo al presidente Biden no lo va a hacer. Nosotros sabemos o creemos que ellos tienen esa capacidad, no lo están haciendo hoy en día. Así que nosotros tenemos que hacerlo con el sector privado. La manera que tenemos que enfocarnos nosotros a Cuba, Venezuela y Nicaragua es en qué tenemos que hacer nosotros para ayudar a esos pueblos para que se puedan liberar. En qué manera y las cosas que tenemos que hacer nosotros. No solamente ahí tampoco, también tenemos que venir a Irán, a China propia y también a Rusia, porque el pueblo chino tampoco no está muy contento, la economía no está tan bien como ellos, la imagen que ellos que mandan al mundo. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser los campeones de la libertad, de la expresión libre y en cualquier manera ayudar en ese labor. Usted tiene razón, porque fíjese que hay gente que me decía, bueno, usted se hace la pregunta, ¿qué se puede hacer contra China? Bueno, yo no sé contra China, pero que sí se puede hacer contra el régimen castrista. Exacto. Porque esos barcos rusos y ese submarino ruso están en Cuba porque Cuba se lo permite. Exacto. Entonces, si Cuba no se lo permitiera, Ajá. si los rusos no tuvieran puertos donde atracar su flota de guerra, no podría venir. Tenía que quedarse flotando en el medio del océano. Mira, el periodista tenía razón. Nosotros tenemos bases en Taiwán. Nosotros tenemos bases que están cercanos a Rusia también. ¿Por qué? Porque son amigos de nosotros. Lo que tenemos que hacer es convertir esos enemigos de nosotros a amigos de nosotros. Claro. Y la manera de hacer eso es cambiar el régimen, lo que se llama regime change. Y aquí la gente no quiere hablar de eso, regime change. Tenemos que cambiar los regímenes. Nos quieren cambiar a nosotros. Exacto. Los que estamos equivocados somos los del exilio, ¿no? Exacto. Y votamos de tal manera porque somos unos fanáticos, bla, bla, bla. Vamos a una pausa y hablaremos, por supuesto, de Donald Trump.